En este video vamos a resaltar las filas de esta primera tabla cuyos códigos ya se encuentran en esta tabla 2. Por ejemplo, el código AB018 que se encuentra en esta primera lista. Si vamos a la segunda lista, vemos que también se encuentra en la tabla 2. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este código AB023. Si vamos aquí, vamos a ver que ya se encuentra ese producto con ese código acá. Y además, si trato de ingresar un código que ya se encuentra en esta lista, por ejemplo AB014, trato de ingresar AB014, me va a resaltar también esa fila. En cambio, si coloco un código que no esté, por ejemplo AB045, entonces esa fila no va a ser resaltada. Empecemos. Para resaltar las celdas con valores duplicados vamos a utilizar el formato condicional con fórmula, y dentro de la fórmula vamos a utilizar la función contar.si. Como lo que quiero resaltar son los valores duplicados en este código de esta primera lista que se encuentran aquí en esta segunda lista, entonces voy a seleccionar todo este rango de celdas que serían el código de la lista 2, y aquí en el cuadro de nombres le voy a colocar un nombre definido, por ejemplo code lista 2. Presiono enter y así he creado un nombre definido para este rango de celdas. Ahora paso acá a la lista 1 y antes de aplicarle el formato condicional con fórmula, vamos a recordar lo que nos devolvería la función contar.si. Entonces voy a aplicar por aquí la función contar.si, igual contar.si. Recordemos que esta función lo que va a hacer es contar las celdas que cumplen con un criterio o una condición especificada. Esta función tiene dos argumentos, rango y criterio. Rango sería justamente ese rango de celdas que lo hemos denominado code lista 2. Entonces si empezamos a escribir lo vamos a ver aquí ya listado porque hemos creado un nombre definido para ese rango de celdas, code lista 2. Punto y coma, y el criterio sería el valor que se encuentre en esta celda, que es donde está el código de la lista 1. Ahora a la columna le voy a colocar el signo de dólar y a la fila la voy a dejar como una referencia relativa, ya que esta función la voy a copiar hacia las demás celdas. Presiono enter y lo que me ha devuelto esta función en esta primera celda es el número 0, ya que este código AB016 lo ha buscado en esta lista y no lo ha encontrado y por lo tanto coloca 0. Ahora si yo arrastro esta función hasta el último, voy a ver que aquí, por ejemplo, en el código AB018 se ha colocado el número 1 porque este código AB018 lo ha encontrado en esta lista de acá. Está acá, AB018 lo ha encontrado una vez, y así para las demás también. Todos los que tienen 1, entonces significa que ya se encuentran esos códigos aquí en esta segunda lista. Entonces si yo aplico el formato condicional a todo este rango de celdas, voy a seleccionar todo este rango de celdas y desde la pestaña inicio en formato condicional voy a seleccionar nueva regla y aquí utilice una fórmula que determine las celdas que se va a aplicar el formato. Aquí voy a aplicar la fórmula. Entonces sería signo igual y la función que hemos aplicado, que es contar.si. Contar.si, abro paréntesis. Recordemos que tenía dos argumentos, el argumento rango y el argumento criterio. El argumento rango era el code lista 2, que es el nombre definido que le hemos dado al código de la lista 2. Punto y coma. Y el segundo argumento es que sea igual a esta celda. Y debemos quitarle el signo de almohadilla de dólar a la fila porque estoy aplicando esta fórmula en todo este rango de celdas. Entonces que siempre se quede en la columna A para que siempre verifique en la columna A, pero que vaya cambiando de filas porque quiero que se verifiquen cada una de las filas. Entonces cierro paréntesis y todo esto debe ser mayor o igual que 1. Porque ya sabemos que si es mayor o igual que 1, como lo hemos probado acá, entonces quiere decir que se está repitiendo. Vamos a aplicar el formato que deseamos ahora. Por ejemplo, le voy a poner en negrita y en relleno voy a aplicar un color amarillo, diagonal hacia arriba. Voy a escoger esta variante, aceptar, aceptar. Y ahora cuando le doy a aceptar, entonces veo que se ha aplicado ese formato condicional a todo este rango de celdas.
Y observemos entonces que las filas que se han resaltado son justamente las que habíamos identificado con el valor 1 con la función contar.si. Entonces ya esta columna la puedo eliminar. Y ahora si deseamos podemos convertir este rango de celdas en una tabla. Vamos a colocar aquí insertar, tabla. Vemos que se selecciona todo el rango de celdas. Marcamos que la tabla tiene encabezados y damos clic en aceptar. Vamos a cambiar a este estilo. Esta tabla ahora vamos a nombrarla tabla lista 1 y vamos a hacer lo mismo con esta segunda tabla. Entonces insertar, tabla, aceptar, cambiamos el estilo y la vamos a llamar tabla lista 2. Y veamos que el formato condicional no se ha perdido y además si aplicamos la función contar.si, signo igual, contar.si, vamos a ver el mismo resultado, pero esta vez vamos a utilizar las referencias estructuradas ya que tenemos tablas. Entonces, el rango sería justamente la tabla lista 2 y el criterio sería el código de la tabla lista 1. Eso se referencia tabla lista 1, abro corchetes y acá selecciono el campo código, cierro corchetes, cierro paréntesis de la función contar.si y ya tengo en todo este rango de celdas aplicada la función contar.si que me está devolviendo 1 en los códigos que ya se repiten porque son los códigos que ya se encuentran en la tabla lista 2. Y si también en algún momento ingreso un código que ya se encuentre, voy a copiar estos valores de AB014, los voy a copiar aquí. Entonces vemos que se está resaltando esta fila porque es una fila que ya se encuentra aquí en la tabla 2. Pero si ingreso un código que no está, por ejemplo AB045, vemos que esa fila no se va a resaltar. Voy a poner control Z. También podría filtrar por color a las celdas resaltadas. Aquí en filtrar por color, estas amarillitas serían los códigos que ya se encuentran repetidos aquí en la lista 2. Y si quiero filtrar las que no se encuentran, entonces tendría que colocar aquí en filtrar por color sin relleno, que serían todas estas.